con el Señor. Aleluya. Sí, hermano, le voy a pedir, amén, que se ponga sobre de sus pies. Aleluya. Poderoso el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Agarra tu Biblia. Aleluya. Hay uno ahí atrás. Bendito el Señor. Amén. Estamos ya, amén, en primera carta a los Corintios 15, 29. Amén. ¿Cuántos estudiaron? Aleluya. Los muchachos estudiaron o están desempolvando la Biblia. Aleluya, poderoso Dios. Bendito el Señor, amén. Estamos ya. Amén. La palabra del Señor la leemos, amén, honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo del Señor decimos. Amén. Dice así su palabra. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Aleluya. Vamos a orar, amén, por la palabra del Señor, para que el Señor nos dé sabiduría para poder exponer su palabra, amén, y usted también entenderla y usted pueda también, amén, aportar. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero de Dios, dándote gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú nos has prestado la vida, Padre celestiales. Te damos gracias, Cristo amado, por permitirnos, Padre, una vez más, Señor Dios mío, poder exponer tu palabra. Es tu palabra, Cristo amado, la que vamos, Señora, a hablar. Bendito Dios, da sabiduría, Padre. Toma nuestros sentimientos, emociones, Padre, pensamiento, bendito Dios, y todo, Padre, lo que no es tuyo, Dios de poder, lo echamos fuera de nuestra vida, de nuestra, Señor, corazón, en el nombre de Jesús. Padre, mira a cada uno, bendito Dios, que vamos, Padre eterno, a meditar en tu palabra, a escuchar tu palabra, Cordero de Dios. Que esta palabra, Padre, llegue a cada corazón, a cada vida, y haga la obra para la cual envía, Señor. Danos sabiduría y revela la palabra rema, Padre, que necesitamos, señores, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Puede tomar su asiento. Amén. Aleluya. Poderoso el Señor. Bendito es Cristo. Amén, hermano. Vemos aquí que Pablo sigue, amén, enfocándose, enfatizando, lo que estudiaron, amén, nos damos cuenta que Pablo sigue hablando de lo que es del bautismo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque mucho se habla, amén, del bautismo, pero a veces se han levantado sectas, y para Pablo tampoco era, amén, no era, para él no era incómodo hablar de eso, porque todas esas cosas, hermanos, vienen desde el principio. Amén. El diablo, cada cosa que se ha inventado para entorpecer los planes de Dios. Y nos damos cuenta aquí, amén, que nuevamente, amén, viene él hablando y dice, amén, aquí en el 29. De otro modo, aquí Pablo hace dos preguntas. Dice aquí, ¿qué harán los que bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? A usted no se le hace conocida esa palabra, más si es de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos creo que muchos se les esa palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, para algunos, amén, en ese tiempo, dicen, amén, los escritores y los eruditos, amén, que estudiaban, dicen que en el tiempo de Pablo había todavía esa costumbre. Ve que ellos practicaban, el pueblo de Israel fue, hermano, no fueron israelitas por Abraham, por su descendencia, pero en sí ellos nacieron en pueblos paganos, nacieron en Egipto.
La mayoría de ellos nacieron en Egipto y se corrompieron muchos y aprendieron las tradiciones que tenían los egipcios. Entonces, según, amén, dicen que estos se bautizaban. Por ejemplo, si había una tumba de alguien que murió, entonces se bautizaban en el nombre de aquella persona. Entonces, que estaba muerta. Entonces, según, bueno, no hay seguridad, pero según vea este texto que estaba yo viendo, que muchos piensan, pero en sí se acierta, pues no se sabe, amén, y otros dicen, vea, que algunos creyentes fueron bautizados en el nombre, amén, de los que fallecieron sin haber sido bautizados. O sea, alguien dice una cosa, otra cosa, pero en sí nosotros ahora nos damos cuenta, amén, de que lo que Pablo está dando a enfocar aquí es que nosotros de ninguna manera tenemos que dejarnos engañar de que la resurrección de Cristo y el bautismo de Cristo en nuestras vidas, en el cristianismo, tienen un punto muy importante para nosotros, porque tanto como el bautismo, así también como la resurrección, tienen significados para nosotros importantes. Amén. Entonces, dice, ¿por qué pues se bautizan por ellos? A las dos preguntas, ¿por qué pues se bautizan por ellos? Por los muertos. Sabe que nosotros hemos estado estudiando, amén, que otros, por ejemplo, hay muchas personas que no creen en el bautismo. Entonces Pablo les da a entender y les dice, pero si ustedes no creen en el bautismo, ¿por qué entonces se están bautizando en el nombre de los muertos si no creen? O sea, ¿qué esperanza tienen ustedes? Porque como ve que ellos hacían pleito con Pablo, porque Pablo, amén, especificaba y Pablo reputaba mucho lo que es el bautismo de Jesucristo. Él mucho se enfocaba en eso, porque para el cristianismo, hermanos, como le decía la vez pasada, si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado de los muertos, ¿qué esperanza nosotros tuviéramos? Entonces la esperanza de nosotros es que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, pero ellos hacían un gran problema para todo lo que Pablo decía. Entonces Pablo, vemos ahora que siempre este pueblo era una cosa o era otra, de manera que si Pablo les habla a ellos así, es porque había conflictos entre ellos mismos, que querían seguir practicando las cosas que ya habían sido pasado, que no eran de salvación, sino que tenían ahora que empezar, amén, una nueva vida en Cristo. Entonces Pablo viene explicando a los corintios, aquí vemos paso a paso. Mire, por ejemplo, si usted le da un vistazo atrás, lo que nosotros ya hemos estudiado, por ejemplo, si nosotros vemos lo que es el número ahí en el 13, ahí del mismo 15, mire cómo Pablo le dice, vamos a echar un vistazo atrás. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Les está diciendo Pablo. Mire lo que dice en el 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego vamos y vemos en el 23, el que sigue, pero cada uno dice en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vámonos hasta el 28, dice. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿qué es lo que estos no estaban entendiendo? Vemos, hermano, que hay cosas, hay hábitos en la vida de nosotros, hay hábitos, hermano, que a veces nosotros los tenemos en nuestra vida, pero esto era terrible. ¿Por qué? Porque Pablo le dice de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué sentido tiene ustedes si ustedes han practicado esto o ustedes quieren practicar esto? Porque acuérdense que ellos quizás le hacían preguntas a Pablo, y Pablo pues contestaba de esta manera. ¿Por qué? Porque ya Pablo se había dado, hermano, una vida, él había tenido predicándole a los corintios, enseñándole a los corintios, y ellos no querían entender de ninguna manera.
Vemos, amén, veamos lo que es, amén, a practicar el bautismo, amén, y negar la resurrección a la cual, amén, como le decía antes, está conectado todo. La resurrección y el bautismo están conectados, amén. Veamos ahí lo que dice en Romanos. Aleluya. Vamos a ver Romanos 6. Romanos 6. Poderoso Dios. Romanos 6, 4 y 5 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí está tocando los dos puntos. Dice, así que también lo seremos en la resurrección, pero dice desde el principio, porque si fuimos plantados juntamente con él, dice, en la semejanza de su muerte. Cuando nosotros, vea, todos tenemos ese conocimiento que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo, a plantarnos en el cuerpo de Cristo, a ser parte de ese cuerpo. Amén. Entonces, como ya venimos a ser parte de ese cuerpo, dice, plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Poderoso Dios. Entonces, hay muchas interpretaciones, hermano, que se le han dado a este versículo. Amén. Por la razón, lo que dice ahí estamos en Primera de Corintios 15, vamos a ir ahí al 29 donde estamos. Porque mire, nosotros nos damos cuenta, si echamos un vistazo a las diferentes religiones, nosotros sabemos, amén, que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Dice ahí de otro modo, entonces han agarrado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Han agarrado, hermano, este texto mucho. Si nosotros vemos, por ejemplo, el bautismo por el poder, por que alguien que quiere el poder diabólico, satánico. Esa gente usan, ¿sabe qué es lo que estaba yo dándome cuenta? Que estas personas, hermano, usan el Antiguo Testamento. Si ve que lo que vamos leyendo y todo, cómo Dios mandaba hacer los sacrificios, esto mismo ellos lo están haciendo para obtener un poder diabólico. O sea, ya para nosotros ya eso era en la ley, ya eso para nosotros ya no vale. Pero ellos lo están haciendo, pero para invocar y alimentar demonios, y esos demonios vengan y posean esos cuerpos. Entonces eso es lo que están haciendo ellos, esos sacrificios, esos bautismos, todo eso ellos lo están haciendo con sangre de animales, pero para obtener un poder, entonces un poder satánico. Amén. También vemos el bautismo de los mormones. ¿Quiénes conocen, quiénes tienen conocimiento, amén, de eso? ¿Puede exponer a alguien? ¿Tienen por ahí el micrófono? Aleluya. Yo tengo bien poco conocimiento. Amén. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quiere alguien participar? De los mormones. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Tengo un poco de conocimiento porque a mí me pagaron para irme a bautizar ahí. Y eso es lo primero, ¿verdad? Que uno a veces se admira, porque yo tomaba, en ese tiempo yo tomaba llegando aquí. Y ellos me dijeron que me podían bautizar. Y yo digo, pues vamos. Y ellos me dijeron, ¿te gusta el vino? Le digo, sí. Y yo no sabía que era un bautismo hasta en esa fecha, porque todas las religiones o sectas, como se le pueda llamar, tienen su tipo de bautismo. Pero los mormones tienen una cosa como que es un poco, algo como excéntrico. Lo visten a uno de blanco y lo meten en una tina. Terminando de eso, uno pasa a la mesa con el vino
con el pan, pero no crea que es vino como el que uno usa para la Santa Cena. Es un vino que emborracha. Y pues ellos dicen que no es malo. Y automáticamente para ellos, pues eso es su tradición, se le puede decir, porque un respeto a Dios no creo. A veces nosotros decimos, vamos a guardarle reverencia a Dios y no hacemos, pero los que tenemos el conocimiento, pero en verdad hay sectas, se le puede decir sectas más claras, porque no hay comunión con Dios. Vamos a hacer lo que ellos dicen. Yo no le puedo pagar a un joven para que se bautice, yo no le puedo ofrecer dinero a alguien para que se bautice, porque el conocimiento de la Biblia a mí me lleva a otras cosas, a un bautismo. Y nosotros mismos tenemos el conocimiento de que un joven de 11 años para arriba se puede bautizar. Pero ellos, al que pase, al que se le ponga enfrente, se lo llevan. Y no nada más es porque vayan a ganarse una alma y esa alma vaya a crecer, porque nosotros fuimos como 8 personas y a la siguiente semana ya estábamos tomando. O sea, conociendo no fue por parte de Dios. En ese tiempo yo decía, si esto lo agarran de broma, pues nosotros quiénes somos para agarrarlo serio. Y es lo mismo. Yo desde siempre me ha gustado leer muchos libros, me ha gustado la literatura. Y yo llegando acá me dijeron, ¿sabes qué? Que te vas a enfrentar con las religiones. Y yo decía, bueno, pues vamos a leer un poco. Y me dieron los libros y los leí. Leí el de ellos, leí el de los adventistas, leí el catolicismo, todo. Me pasé todo eso pero viendo bien, no hay ninguna función en iglesias como la que mencionamos y como en otras. Vamos a suponer que no hay salvación, porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y hay sectas que no se ven lo que es una nueva criatura. Se puede suponer que yo salí ganancioso porque me dieron un dinero y aparte de eso pues me emborraché, que era lo que yo traía del vicio, pero no hubo nada. Eso es lo que ellos hacen. Amén. Amén. Sí, es tremendo, amén. También ellos bautizan, como dice el hermano, comenzando los niños desde 8 años, los bautizan, luego le vuelven a renovar los que ya permanecen ahí como a los 12 años, y luego ellos están así año a año, están haciendo, los están bautizando como que si fuera el bautismo, eso que los va a limpiar. O sea, era una cosa de ritos que ellos hacen, amén, como dice el hermano, pero a la final eso no trae cambio, pues porque simplemente son cosas de hombres, amén. El bautismo también de los católicos. Vemos nosotros que los católicos bautizan a los niños, a los bebés que no tienen ningún conocimiento, cuando nosotros nos damos cuenta que cuando alguien se bautiza, ahora vamos a ver lo que es el bautismo de los evangélicos. Entonces vemos que cuando alguien se va a bautizar requiere, amén, que la persona oiga primeramente el evangelio y crea. Es el primer paso. Crea. Y luego, después de que ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, amén, que se arrepienta. Ese es el segundo paso, porque primero a nosotros nos hablaron, nosotros creímos, luego vino el arrepentimiento a nuestras vidas y nos dimos cuenta de que estábamos mal, porque la palabra nos confrontó, el Espíritu. Amén. Luego que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que confesemos con nuestra boca, amén, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esas son partes. Ahora vamos a ver lo que dice por la palabra. Vamos a ver en Efesios, porque quiero que veamos, hay varios puntos que son importantes que nosotros sepamos. Efesios 4:5 dice la palabra de Dios. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que dice Efesios 4, 5 y 6. Ahora vamos a ver en Hechos 10 lo que dice ahí la palabra de Dios.
Hechos 10, estos fueron, amén. Hechos 10, este suceso, Hechos 10, 22. Dice ahí. Ellos dijeron, esto le pasó, fue la visión que tuvo Pedro para ir a la casa de Cornelio y Cornelio también. Entonces quiero a mente, creo que usted sabe ya la historia de Cornelio, solamente la voy a parafrasear para avanzar, amén. Voy a leerle el 22 y luego nos vamos a ir hasta el otro lado, al 44, al 46. Mire, dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Aquí este era un centurión que dice que él estaba orando, Cornelio se llamaba, y dice que él estaba orando en su casa, pero él dice que él era justo y daba, dice, limosnas, amén, al pueblo, amén. Entonces él hacía oraciones. En un momento, dice, fue cuando le apareció el ángel y mandó a donde estaba Pedro, que le dijo el ángel, le dio el nombre le dice, dice, ve, le dijo a Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido, recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, dice, junto al mar, y le dio las instrucciones para que fueran allá donde Pedro. Entonces vamos a ir hasta el 44 del 10, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos, porque vino Pedro, los hospedó ese día, luego fueron y viajaron para donde Cornelio. Cuando llegaron donde Cornelio, dice que había una multitud, familia que tenía Cornelio allá en su casa, que estaban esperando que la palabra que Pedro les iba a traer. Entonces Dios le dio también una visión a Pedro, porque acuérdese que los judíos no podían juntarse con los gentiles y tampoco mucho menos ir y visitar una casa. Entonces por eso ahí fue donde se le apareció aquel lienzo donde dice que había, amén, animales de todo tipo, y le dijo al Señor, Pedro, mata y come, y entonces le dijo, no, Señor, y ahí usted sabe la historia. Entonces fue en esa misma historia. Entonces mientras aún dice que llegó Pedro, se presentó y se presentaron, entonces Pedro dice que les empezó a exponer la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice el 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro les predicó. Dice en el 46, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Dice el 47, entonces respondiendo Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Primero ellos fueron ahí mismo, mire que Pedro fue, les predicó y ahí se bautizaron, y no dice que eran niños ni tampoco, mire, ahí mismo dice que les fue Pedro a presentar, porque él no sabía. No sabía por qué, porque ya era el tiempo ya de gracia, ya la ley, ya no estaban por la ley. Entonces por eso Dios permitió, le habló a este varón, y fue Pedro, les habló, y dice que fueron ellos bautizados ahí. Mira qué bendición, bautizados por el Espíritu Santo y bautizados en agua. Entonces vemos también ahí en Hechos 16, ahí también mismo, lo voy a ir llevando más adelante, de Hechos 16, ahí hay otra historia. Quise traerle esto, amén, para que nosotros sepamos, amén, y los que escuchan entiendan, amén, que no solamente hay en la palabra de Dios requisitos, y también para nosotros poder ser bautizados. Hechos 16, 30, vamos a ver el 30, el 31 y el 33. Aquí está otro hecho también. Aquí fue el carcelero de Filipo, no sé si usted ha leído esta historia, donde Pablo, amén, y Silas fueron encarcelados por predicar el evangelio. Y dice el 30, dice el 30, y sacándolos, dice,
les dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué fue lo que pasó anteriormente aquí? Dice que Pablo cuando fue encerrado y Silas dice que ellos oraban y cantaban al Señor, los llevaron y los metieron, dice, hasta lo más seguro adentro y los pusieron, amén, los amarraron, dice, en un cepo, o sea, de los pies y de las manos estaban ellos amarrados y los metieron en el lugar como los peores delincuentes, amén. Ellos dicen que se pusieron a adorar a Dios y ahí fue cuando se abrieron las puertas de las cárceles, porque dice que los presos escuchaban que ellos estaban cantando a Dios, adorando y haciendo oraciones a Dios. Cuando en ese momento se abrieron, dice, las puertas, salieron todos y ahí fue cuando este hombre dice que vio, el que estaba cuidando, dice que vio que todos, él pensó que toditos se habían escapado. ¿Por qué? Porque vio abiertas todas las celdas, pero cuando Pablo era que los tenía predicándoles. Entonces dice que él se iba a matar cuando le gritó Pablo y le dijo que no se matara. Entonces vino aquí en el 30 y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó este varón que se iba a matar, que era el que estaba cuidando los presos en la cárcel. Y le dijeron, ellos dijeron en el 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué fue lo que hizo? Escuchó primero el sermón que estaba dando Pablo. De ahí le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, se los llevó para su casa. Y él dice, tomándolos en aquella misma hora, dice, de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él dice, con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa. O sea que este hombre, mire lo que pasó aquí. Dice que él escuchó la palabra, pero porque él vio el poder de Dios primeramente. Y luego vino y dice que cuando Pablo le estaba hablando, les habló, luego él creyó en su corazón. Luego se los llevó para su casa y allá fue a bautizarlos a él y a todos los de su casa. Vamos también a ver otro hecho, amén, en poderoso Dios, en el primer discurso de Pedro. Yo no sé si se acuerda, amén, de ahí de Hechos 2. Usted se acuerda cuando Pedro se reunieron, amén, cuando fue levantado el Señor. Y ellos se reunieron, dice, por 10 días en el templo. En Hechos 2, 37 y 38. Ahí también vemos otro acontecimiento, en Hechos 2:37, dice ahí, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos que este pueblo, primero dijeron que estaban borrachos, después que esto porque estaban hablando en lengua, dice que aquel lugar hasta tronó, amén. Entonces dice que ellos hablaban lenguas, amén, y ellos podían interpretar porque era una fiesta que tenían ahí. Entonces había israelitas de diferentes lugares que hablaban diferentes lenguajes y dice, pero y esto no están hablando en las lenguas que nosotros conocemos. Y ahí ellos mencionan, ahí en Hechos 2, ahí menciona las lenguas que ellos estaban hablando. Pero después el poder de Dios, y vemos cómo pasó también lo mismo. Le dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Ahí no dice que eran niños, ahí no, sino que el poder de Dios, la palabra, fue que tocó el corazón de ellos. Amén. Entonces también vemos otro hecho ahí en Marcos 16:15, cuando Cristo da la gran comisión, ahí Dios da una palabra también. Veamos ahí en Marcos, ahí Dios también le da una promesa también y da las instrucciones. Le dije Marcos 16:15, ahí ya fue, mire lo que le dice el Señor, 16, 15 y 18, mire lo que dice.
Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero primeramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros vemos, hermano, que en ninguna de todas estas sectas, como dice el hermano, nosotros vemos estos acontecimientos porque nosotros sí los hemos visto. ¿Por qué? Porque ha habido en nosotros un cambio. Ya, como dice, el que ya es el que se emborrachaba, ya no tiene deseo de emborracharse. El que era idólatra ya no es idólatra porque ya Dios lo transformó. Entonces vemos nosotros la transformación cuando nosotros creemos, amén, en el Señor. Amén, como le dije anteriormente, hay requisito. Primero escuchar, luego arrepentirnos, luego confesar con nuestra boca que recibimos al Señor como Señor y Salvador, y entonces viene luego el paso del bautismo. De ahí empieza Dios haciendo la obra en cada uno. Amén. Vamos a ir allá en donde estábamos. Amén. En 1 Corintios 15. Entonces vemos que muchos, amén, han tomado este versículo para distorsionar la palabra de Dios. Pero nosotros nos damos cuenta, amén, por la palabra, amén, que nada es posible si no es con el poder de Dios. Nada de lo que sea, de todo lo que nosotros, amén, hemos visto y de las promesas de Dios, nada es posible, amén, si no es Dios el que está obrando, amén, porque Él mismo fue el que dijo, amén, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí no es, amén, que si me bautizo por los muertos, que yo ahora pienso que nos vamos a bautizar en el nombre de Jesús solo. No, hermano, aquí cada cosa, amén, en la palabra, el diablo ha usado mucho, amén, la misma palabra para distorsionarlo, para engañar a la gente. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, por eso le digo, tan importante es que nosotros, hermanos, pidamos discernimiento de espíritu y le digamos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Y nosotros esforzarnos a estudiarla para que no seamos engañados. Porque el mismo Señor dice que imagínense, si aún los escogidos puedan ser engañados, los escogidos. Porque dice que muchos son llamados, pocos escogidos. Entonces, ¿entre cuáles estamos nosotros? Llamados son muchos, hermano, pero escogidos son pocos. ¿Usted se ha puesto a meditar en esa palabra? ¿Se ha puesto a pensar en esa palabra usted? Llaman y llaman, venga. Pero escogido, hermano. El escogido es aquel que hay momentos en la batalla que quiere irse, pero no puede irse, porque ama a Dios y sabe que no puede vivir sin Dios. Ese es el escogido. El que muchas veces quiere tirar la toalla y dice, no puedo yo vivir sin Dios. Entonces nosotros procuremos, hermanos, ser entre los escogidos del Señor. Amén. Entonces vemos, amén, que el bautismo por poderes, amén, contradice la verdad. Quise enfocarme en esto un poco, hermano, por las tantas cosas, amén, que se están mirando. Y usted sabe, nuestras familias, amigos, conocidos, hay cuánta gente, amén, que a veces piensan, amén, que yo que como mi abuelita, entonces mi papá, y ahí van siguiendo la tradición. Aquí para llegar al reino de los cielos, nosotros no es por tradición. Aquí tenemos que copiar al Señor Jesucristo, que es el único, amén, que a nosotros nos ha dado, amén, esta bendición. Y nos ha abierto el entendimiento y nos abrió el camino para nosotros poder llegar, amén, a estar un día con Él, con el Padre. Veamos ahí, amén, que el bautismo, como le dije antes, el bautismo que se hace diabólico con sangre, amén, contradice la verdad. Veamos lo que dice Hebreos. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Vamos a ver ahí 27 y 28. Dice,
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos también, amén, estamos viendo lo que es el bautismo, amén, que hace, amén, eso puede ser rituales, hermano, porque eso no es bautismo. Amén. Vemos, amén, ahí también en Lucas, mire lo que dice Lucas 16:26. Lucas 16:26. Dice ahí, además de todo esto, dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. ¿Cuál es esa historia? Cuando Jesús proclama, amén, la parábola del rico y el mendigo, el rico y Lázaro. Ahí es donde el Señor le dice una gran cima, o sea que aquí, hermano, el bautismo, nosotros sabemos que el bautismo no salva. El bautismo no salva, pero amén, es un mandamiento, un requisito que nosotros tenemos que cumplir. El Señor Jesucristo, Él fue bautizado y nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él nos manda hacer. Bautizado en símbolo de que el viejo hombre va a morir, de que ya nosotros vamos a ser cambiados. Entonces, vemos también, amén, que contradice la verdad de la salvación. Todos estos bautismos contradicen, amén, la verdad de la salvación. Mire ahí lo que dice Pedro, primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1, dice ahí, vamos a ver del 3, 4 y 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo que viene. Para ese tiempo que nosotros estamos esperando, entonces nos damos cuenta, amén, que estas sectas, amén, contradicen, porque, hermano, imagínense, como decía el hermano, ¿quién se va a salvar si cuando la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Entonces, y algo, pues vea que algo, otras cosas que no están en la palabra escrita, pero es por el Espíritu, nosotros nos da el Espíritu a entender que no está correcto, pero en muchos textos la palabra dice que los borrachos no van a heredar. Entonces, ¿cómo se ponen a hacer un acto de un bautismo según ellos y luego hacen otra cosa? Entonces están estorbando para que la gente, amén, se salve. Entonces contradice, amén, que cada individuo, amén, es responsable por su vida delante de Dios. Acuérdese, amén, que nosotros un día le vamos a dar cuenta a Dios. Un día nosotros, hermanos, vamos a estar delante de Dios. Como dice la alabanza, ¿va? Ahí si el que no se quiera doblar sus rodillas ahorita, va a haber un día que delante de él se va a doblar toda rodilla, dice, y toda lengua confesará que Él es Dios. Amén. Entonces vemos también que amén, estas personas que han sacado esas sectas están contradiciendo, amén, y están, amén, haciendo creer que con este rito que hacen es suficiente. Pero ¿y qué va a ser el día que estemos delante de Dios? Vemos lo que dice Romanos 2, 6 y 9. Poderoso Dios. Romanos 2, 6 y 9. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando
en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación, dice, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ahí nos arrimaron a nosotros también. Porque dice el judío y luego vea, los griegos eran gentiles. Ahí nos arrimaron, amén. Veamos lo que dice Apocalipsis. La vez pasada leímos lo que dice Apocalipsis, pero quiero que lo veamos nuevamente, amén. Apocalipsis 2:12. Mire lo que dice ahí. Apocalipsis, no, 2:12 no era. Creo que era 20. Que dice 20 creo que es. Que dice, y vi los cielos abiertos. Ah, sí, es 20:12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que nosotros, hermanos, no tenemos, amén, no somos ignorantes de todos los acontecimientos, amén, de todo lo que el enemigo muchas veces levanta, amén, levanta a estas gentes, amén, para estorbar, amén, también que somos responsables, amén, si obedecemos o no al evangelio de Cristo. Nosotros somos responsables. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mire, ahora sí, usted se da cuenta cómo el Señor trabaja. Dice que iba la venida del Señor hasta que todo este evangelio fuere predicado en todo el mundo. Nosotros podíamos pensar, ¿y cuándo va a ser predicado todo el mundo? Ahora usted, ¿cómo la ve? ¿Será que es predicado ya este evangelio por todo el mundo? Mire que esos telefonitos han hecho milagros. Las redes sociales, hermano. Ahora usted mira predicadores de todos los colores y de todos los sabores en la internet. Corruptos como también personas que se edifican nuestra vida. Entonces nadie va a tener excusa que no escuchó un día del evangelio. Y por esa causa, hermano, vamos a tener nosotros, obedezcamos o no obedezcamos, tenemos que darle cuentas, amén, a Cristo de este evangelio que Él nos predicó. Veamos lo que dice Lucas. Aleluya. Lucas 13:3. Lucas 13:3 dice, poderoso Dios. Lucas 13:3 dice, os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a leer, si solamente es este. Aquí fue cuando Jesús estaba exhortando, amén, a la gente, amén, a la gente a que se arrepienta. Y le dijo él, porque mire lo que dice desde el primero, desde el 1. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice el 3, os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí le estaba dando el Señor Jesucristo a entender que aquí no porque alguien lo mataran porque había sido delincuente o el otro porque dijera que es bueno. Aquí, hermano, es que todos vamos a dar cuenta a Dios por este evangelio que fue predicado. Y la cosa que es que hay requisitos y grandes requisitos, hermano. Entonces le dice, ¿ustedes creen que por aquellos que mixtearon por delincuentes fue que los mataron? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que son más buenos que aquellos que murieron? Entonces le dijo el Señor, mas yo les digo que, dice, os digo que si no os arrepentís de todo, dice, arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dando a entender, hermano, que delante de Dios Él mira todas las cosas que hacemos. Mira lo que dice en Juan
8:24. Después le voy a dar parte a usted. Juan 8:24 dice, estamos bien. Aleluya, 8:24 dice, Juan 8:24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí no es que vea, usted ha escuchado mucha gente que uno se encuentra que dice, no, pero es que yo soy bueno, dice. No, aquí es que no es porque uno sea bueno, hermano. Imagínense si nos salváramos por obras, que no hiciéramos ni, que fácil es hacer obras, ¿verdad? Aquí, hermano, no es porque sea bueno. Aquí mire cómo dice el Señor ahí lo que estuvimos leyendo en el Juan 8:24, mire, dice, por eso os dije que moriréis, dice, en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Recordándoles, ¿se acuerda del yo soy? Cuando le dijeron a Moisés, ¿y quién le dijo al faraón que quién me envió? Dile que yo soy. El mismo yo soy estaba hablando delante de ellos, hermano. Pero ellos no creyeron. Y ahora imagínense dónde estarán. Ahora, amén, vamos a ir ahí otra vez. Ahora vamos a entrar, amén, en el 31 y vamos a ver el 30 y hasta el 32. Dice el 30. ¿Y por qué nosotros, dice, peligramos a toda hora? Hace otra pregunta Pablo aquí. Sin estar saliéndose del tema, él hace otra pregunta. Y dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué usted cree que Pablo decía esto? Nosotros ahora que ya estamos en este camino, nosotros podemos entender mejor lo que Pablo estaba diciendo. Si alguien quiere participar. Amén. Fíjese que Pablo le estaba hablando a los corintios, ¿verdad? Pero Pablo sabía que esta palabra iba a quedar para nosotros. Porque no puede ser que nosotros en el cristianismo, no creo que nadie tenga una Biblia. O como siempre dice el pastor, hay para comprar un iPhone, pero no hay para comprar una Biblia. Y vemos que Pablo nos los advertía. Porque antes, también hablando de Moisés también antes en la ley, yo no sé, va a ver si lo encuentro, yo lo estaba leyendo ayer precisamente. Sí, en el 9:16, Hebreos 9:16, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Fíjese que de esta palabra se han metido sectas que yo estaba viendo una película. Me la encontré así y la empecé a ver. Y yo veía cómo esos dioses, me llamó la atención porque el título decía el dios del agua. Y yo digo, voy a ver qué contiene esto. Pero fíjese que para ellos ser bautizados tenían que matar. Y eran romanos. Eran romanos con suecos y eran checoslovacos. Y eso me llamó la atención porque ellos tenía que morir una persona, y los que se bautizaban era en el nombre de la persona que sacrificaban. Porque ahí mismo se veía donde le degollaban, le quitaban la cabeza y la sangre se la rociaban como una antorcha.
y les decían que ya estaban bautizados y que el testador, fíjese que el testador decía, bueno, como ya eso ya están muertos en el nombre no recuerdo el nombre de la persona que mataron, que todos habían sido bautizados por él como un Dios y que era el Dios del agua. Y yo decía, hasta en sí, la secta, volvemos con la secta, han tomado muchas cosas que lo ven en la Biblia y lo ponen ahí porque la Iglesia Católica es siempre a veces tiene muchas controversias por todos los santos. Tenemos 300, los mexicanos tenemos 365 santos, o sea, un santo todos los días del calendario. Se imagina que hasta yo estoy en el calendario como San Benjamín. Y yo digo, bueno, por lo menos estoy ahí, pero todos los nombres son San Agustín, todos. Sí, y son santos. Y cuando los católicos antes, cuando iban a Noruega, a todo eso, ellos bautizaban en el nombre de San Agustín. Un santo que no existía todavía, pero que bautizaban a las personas. Y Pablo decía, tengan cuidado, aquí lo vuelve a repetir en el 30, porque a veces nosotros ignoramos las escrituras, dice, porque nosotros peligramos a toda hora. Hay todavía en estos tiempos cristianos que dicen que están bautizados por Jesucristo, pero que Jesucristo no existe, que Jesucristo está muerto y que nosotros estamos bautizados en el nombre de Él, porque todo el mundo contiene a Jesucristo como un nombre. Nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó al tercer día. Ahora, como leímos en Hebreo, nosotros sabemos que fuimos bautizados en el nombre de Jesucristo. Fuimos muertos al viejo hombre y resucitados a una nueva criatura. Pero nuestros pecados fueron limpiados con sangre. Por expiación, nosotros somos limpios de todo eso, de todo lo que teníamos. Ahora, si nosotros en estos tiempos nos perdemos es porque no hemos valorado. Porque la misma Biblia dice en Hebreos 10, 20 y tantos, dice que si nosotros desechamos la palabra de Dios, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Ya no somos como que el bautismo lo hacemos a un lado. Sí, y mire que esta palabra a mí me estaba recordando que hace como cuando yo me gradué del instituto, me mandaron a una iglesia a acompañar a un pastor. Y él dijo, todo lo que ya está bautizado, yo lo voy a volver a bautizar. Y yo le decía, pero si ya están bautizados, ya fueron cubiertos con la sangre de Cristo, ¿qué es lo que necesitan? No, es que a lo mejor ya se les olvidó, dice, porque si por mí fuera, yo todos los días me bautizara. Le digo, si por usted fuera, le digo, y si por mí fuera, le digo, Dios ya nos hubiera castigado por su blasfemia, le digo. Porque Jesús murió una sola vez y para siempre, y volvió a resucitar el tercer día. Le digo, no tuvo muchas muertes. Le digo, nosotros debemos de ver eso. Y dice, no, es que el estudio a ti te traumó. Le digo, no, el estudio me abrió los ojos. Porque hay cosas que no entienden y nosotros tenemos que explicarle. Le digo, hay cosas que ustedes entienden y nosotros nos quedamos atrás. Pero Pablo nos advierte que estamos en peligro. Sí. Aún adentro del cristianismo estamos en peligro. Porque mire que el que se sale el que deja los caminos de Cristo por un tiempo, no cree que esa persona está firme para decir, si viene Cristo me voy. Ahora su vida está peligrando y tiene que venir, no va a ser bautizado otra vez, tiene que, dice, como leyó en el Juan, creo que era, que todos vamos a merecer un mismo castigo, ya sea por muerte, por lo que sea, va a ser otra vez
pero no se tiene que volver a bautizar porque es una sola vez. Un solo bautismo, dice la Biblia, que nosotros solo tenemos un solo bautismo, pero hay sectas que lo agarran, que ya no, que se tienen que volver a bautizar porque ya perdieron su valor. Aquí nosotros no somos moneda, no somos nada. Nosotros necesitamos saber que si no estamos correctamente bien delante de Dios, nosotros no podemos participar en ninguna parte. Porque no podemos jugar ni con nuestra vida, porque el atentar y hacer algo es atentar contra uno mismo. Porque solamente Dios y yo puedo saber cómo estoy. Y ya lo demás, imagina que venga alguien que me diga, es que tú estás mal, que yo sé esto. Y te tienes que volver a bautizar, porque es lo primero que dice. Para que seas miembro de esta otra vez, te tienes que bautizar. Y hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, porque es jugar con la vida de nosotros mismos y blasfemar contra Dios. Amén. Amén. Dios bendiga al hermano. Amén. Dice Pablo aquí, peligramos a toda hora. Nosotros, amén, como decía el hermano, aunque estemos adentro, estamos nosotros peligrando también. Aunque estemos adentro, hermano. Porque vaya, si nosotros nos descuidamos, nosotros sabemos que tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. Amén, la hermana, pásale el micrófono por acá, quiere ella tomar parte. Amén. Le bendiga más. Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, aportando un poquito de lo que nuestro hermano Benjamín nos dijo, ¿verdad? Que dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Gloria a Jesús, aleluya, porque amados hermanos, de que el estar en el camino del Señor es una gran bendición, porque tiene muchas ventajas y bendiciones, ¿verdad? Que tenemos la cobertura del Señor y las bendiciones de Él. Pero por otro lado, también sabemos que es sufrido. Y peligramos porque recordémonos que tenemos un adversario, ¿verdad? Que se llama Satanás, y que con él, gloria a Jesús, Satanás también trabaja con su legión de demonios, aleluya, tiene emisarios, tiene comandantes, y así como se mira todo ¿verdad? El ejército terrenal, ¿verdad? Hay ejército espiritual también, ¿verdad? Y tiene su ejército el maligno. Entonces un cristiano también dice, como dice Pablo aquí, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice una pregunta, ahora, ¿por qué? Porque somos cristianos, porque le servimos a Dios, porque estamos tratando de la manera, ¿verdad?, de hacerlo la voluntad de Dios. Y si vemos la vida de Pablo, cuando él iba a una ciudad, más de algo le acontecía. Él, si no era que lo azotaban, era que le daban, lo perseguían, lo juzgaban, lo criticaban. Y si vemos nosotros, gloria a Jesús, aleluya, en los Romanos, gloria a Jesús, aleluya, en Hechos, perdón, cuando ya en los últimos capítulos de Hechos, gloria a Jesús, aleluya, cuando él ya va, cuando él apela, ¿verdad?, para ir ante el César, entonces, gloria a Jesús, aleluya, vemos de que lo suben en un barco, y vemos de que para llegar a donde estaba el César, pasó un trazo como de unos 6 meses, ¿en qué? En tribulación, ¿verdad? Y él diciéndole a la gente, y la gente como que viéndolo, diciéndole, corremos peligro, hay un peligro, no vayamos, pero la gente no le escuchaba. Entonces, ¿qué pasó esa vez? Naufragaron. Y cuando por fin, ¿verdad?, llegaron a tierra, ¿verdad?, que el Señor le dijo, no temas, le dijo, porque todos van a llegar vivos, le dice el Señor, le habla, y ¿quién lo fortalecía? Solo Dios, a pesar de todo lo que él estaba pasando, porque hermano, no es fácil la vida que él vivió, que aguantando hambre, frío y persecución, y todavía saber a lo que iba, porque él por el Espíritu, él ya sabía cuando le dijo ¿de quién es este cinto? Le dijo, así dice Jehová que le va a pasar al dueño de este cinto. Entonces, él sabía perfectamente a lo que iba. Entonces, por eso él hace esta pregunta y dice, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo en esta tierra y nuestra vida está en peligro. Nuestra vida terrenal, porque si nosotros estamos bien espiritualmente, ¿verdad?, nuestra alma está segura, en Cristo estamos seguros, pero nuestra vida terrenal corre peligro a cada momento, porque entonces, amado hermano,
pasa con eso él ¿qué pasó cuando él tocó tierra? ¿Verdad? Que iban bien mojados, con frío y hambre, y van a traer la leña, ¿verdad? Para juntar el fuego. ¿Qué pasó? Que se le prendió una víbora, dice la palabra, ¿verdad? Y aún la gente dijo, este hombre debe ser algún matón, un sicario, ¿verdad? Por decirlo en estas palabras, ¿verdad? Porque hasta la culebra, está sufriendo hasta los piquetes de las culebras, ¿verdad? Entonces la gente esperaba de que él cayera muerto porque pensaban que era malo, porque yo me imagino que ese pensamiento diría, ¿verdad? Como que yo no puedo creer que un ser humano sufra tanto, porque vienen de naufragar, vienen de sufrir en el mar. Entonces, y ahorita que hay como dice, hay la gente en el mundo, ¿va? Ahora solo falta que un perro venga y orine a la gente, dicen muchos cuando ya les ha ido mal en la vida. Entonces tal vez la gente diría, ya de todo lo que les pasó, ahora ya solo lo que le faltaba, decir, va por la cereza del pastel, la culebra lo picó. Y ahora se va a hinchar y se va a morir. Entonces la gente esperaba que se muriera. Entonces, ¿qué pasó? No fue así porque él andaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios tenía el cuidado de él. Entonces, amados hermanos, nosotros a cada momento estamos en peligro, porque le voy a decir algo. Si nosotros estamos orando y estamos clamando a Dios y tratando la manera, mire que nosotros tratamos. Pablo hacía la voluntad de Dios y nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? El enemigo, si no viene por un lado, viene por otro. ¿Por qué pasa? Nuestros hijos, nosotros pensamos que está bien, y cuando miramos, el enemigo les metió un zancadillón por ahí, amados hermanos, y empezamos nosotros a tener tribulación por esa área. O si no, hermanos, que pasó otra cosa. O sea que el enemigo, amados hermanos, trata la manera en el hogar, si no es la esposa, el esposo. Y si dos personas están buscando de Cristo, ¿verdad? No tan fácilmente se mete ahí. Pero entonces, ¿qué? Se mete por lo más débil, ¿verdad? Él mira el lugar más débil para meterse, ¿verdad? Porque si, como dice la misma palabra, ¿va? Y cordón de tres no se rompe tan fácil. Entonces, si el matrimonio está edificándose en Cristo Jesús, entonces, ¿por dónde viene? ¿Por dónde está? ¿Por dónde se rompe la cuerda? Dice, de dónde está lo más débil. Entonces se mete por esa área. Y si no, amados hermanos, por los jefes, los compañeros de trabajo, por los vecinos, por la familia, por donde sea, amados hermanos. Nosotros entonces aquí, como dice, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros peligramos? A toda hora, amados hermanos, porque esto es una guerra espiritual. Y en una guerra, si nosotros nos damos cuenta ahorita lo que está pasando en Rusia, ¿verdad? Con este otro país, con Ucrania. Ahí no hemos oído nosotros que diga, Rusia tomó 2 días. El viernes y sábado se cancela la guerra por parte de Rusia. Y entonces viene Ucrania y dice, martes y jueves no lo vamos a agarrar, no vamos a pelear. No, amados hermanos. Ellos se metieron a la guerra, ellos están 24/7. Hayan bajas o no hayan bajas, haya gente para pelear o no haya gente para pelear, están en una guerra. Y esto está pasando lo mismo ahora. Nuestra vida terrenal peligra cada momento, porque nosotros estamos buscando del Señor y el enemigo nos va a tratar de hacer la guerra por donde sea. Pero ¿cuál es nuestro seguro de vida? Es Cristo. Y si nosotros estamos buscando presencia de Dios, la vida terrenal, como dijo el mismo Pablo, y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en que no nos importe pues que nuestra vida esté en peligro, ¿verdad? Porque con todo y que nosotros pues nosotros sabemos que estamos en peligro, amados hermanos, mayormente en este país. Nosotros manejamos y no sabemos qué nos va a pasar el día de mañana. Y nosotros lo tenemos bien claro, que hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Nosotros estamos conscientes de que nuestra vida está en peligro. Pero a pesar que nosotros sabemos que el estar hoy aquí es una victoria y el que mañana no lo sabemos, pero lo que sí sabemos, que si estamos haciendo la voluntad de Dios, a un lugar vamos, a donde está el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios bendiga la vida de nuestra hermana. Amén. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Yo meditaba, hermano, en eso y digo, de verdad, porque nosotros, hermano, tenemos enemigos. Tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son los 3 enemigos? Ya nosotros lo conocemos. La carne, primeramente, hermano, es el peor enemigo que el diablo, es la carne. Está el diablo y está el mundo. Nosotros batallamos con todas esas cosas.
Como decía el hermano, espiritualmente, como decía el hermano, podemos ser engañados. O sea, de una o de otra manera nosotros corremos peligro. Mire veamos lo que dice ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice ahí: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Por qué, hermano, quise traer este texto? Porque podríamos ir, pero ¿por qué la hermana lo busca si no tiene nada que ver? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, a nosotros, hermano, estar batallando por el mundo, las ofertas del mundo, por los deseos de esta carne y las tentaciones del diablo, entonces nosotros tenemos que tener nuestra vida completa en Dios. Nuestra vida santificada en Dios. ¿Por qué? Porque el diablo va a venir por uno de esos lados. Por uno de esos lados va a venir el enemigo. Entonces tenemos, como dice ahí en Juan 10:10, dice que el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. Él quiere robarle la salvación, quiere matarnos espiritualmente, físicamente, quiere destruirnos, hermano. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, como decía el pastor. Nosotros, hermanos, somos carne y vamos y descansamos, pero ellos no, ellos están maquinando. Nuestra esperanza, como es la hermana, es Cristo, que Él es el que nos cuida. Mientras nosotros, como le digo yo al Señor, mientras este cuerpo descansa, que mi espíritu vele. ¿Por qué? Porque, hermano, Él no descansa, el diablo no descansa. Entonces nosotros, aunque no tengamos brechas abiertas, aunque nosotros, hermano, no tengamos pecado, el diablo como quiera nos va a hacer problema. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. El hecho de que nosotros nos cambiamos de dueño, ahí viene a ser un problema. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a hacer luz, sal en esta tierra, y eso le incomoda. El diablo, mire, ver a alguien, hermano, tirado, borracho allá, él se goza. ¿Sabe por qué? Porque ve la imagen de Cristo allá tirada. Porque dice que fuimos hechos a imagen. Como le decía yo un día de estos a mis hijos, le digo, ¿saben qué? El diablo es como cuando alguien tiene un hermano y que ese hermano como no puede ir con el papá a pegarle al papá o hacerle algo, entonces se la saca con el hermano. Le digo, así es el diablo, porque somos creación. A él lo crearon y a nosotros también somos creación. Los dos somos creación, pero como él tiene más ventaja, porque pues vea, él conoce lo espiritual y sabe todas las cosas que nosotros, las debilidades de esta carne, él las sabe. Mas nosotros, la única ayuda y lo que nosotros, en quien tenemos el refugio, es en Cristo. Entonces, al nosotros solamente venir a ser hijos de Dios, somos entonces problema para él. Y él viene y fastidia, ¿para qué? Para molestar a Dios, porque él nos ve a nosotros. Cuando Él nos ve a nosotros, ve a Cristo. Entonces esa es la molestia. Entonces nosotros sabemos, amén, que día con día nosotros estamos peligrando. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener claro que aquí nosotros tenemos una batalla. Aquí nosotros, hermano, aunque usted diga, no, pero es que yo no estoy pecando, yo no tengo brecha abierta. No, es que no, como quiera el diablo le va a hacer problema a usted. El solo hecho de que usted empiece a buscar a Dios, ayune y ore, mire, se levanta, como dicen Sanballat y Tobías, a hacerle la guerra. Y dice usted, pero ¿por qué? Lo que pasa es, hermano, que nosotros somos un arma poderosa en esta tierra. Mire qué bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Al diablo, hermano, se rebeló y se fue lanzado. Vino el diablo y hizo que cayera Adán. Adán desobedeció con Eva, pero mandaron al Hijo para que nos librara, a nosotros nos salvara. Entonces nosotros, hermanos, de verdad que nosotros tenemos mucho, hermano, que agradecerle a Dios. Entonces para Él, como dice, somos el niño consentido de Dios. Así si nosotros lo vemos en lo físico, hermano, fue así. Entonces para Él de una vez se le puso el juicio y se condenó, pero a nosotros se nos ha dado oportunidad.
Entonces nosotros te debemos mucho que agradecer, por eso dice que Él viene a matar, a destruir. Entonces por eso dice Pablo aquí, dice que nosotros peligramos a toda hora. Veamos lo que dice el 31. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Aquí hablándole él a los corintios, ¿por qué? Porque como quiera, hermano, aunque había muchos que no creían, aunque había muchos que le hacían problemas, también habían muchos, amén, que glorificaban a Dios por Pablo y también le daban halagos. Por eso él dice aquí, mire, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Por qué? Como le decía, nosotros tenemos que morir. ¿Por qué morir a esta carne, hermano? Que es el peor enemigo que nosotros tenemos. Esta carne es la que a nosotros nos hace problema. Por eso le decía que el bautismo y la resurrección vienen siendo el mismo complemento. ¿Por qué? Un solo complemento, porque como decía el hermano, cuando uno se bautiza, vea, uno viene a los pies de Cristo, vea, entonces uno sigue, como le expliqué antes, para no volverle a repetir, viene uno y da el paso de bautizarse. Uno murió juntamente con Cristo, se levantó y resucitó juntamente con Él. Entonces nosotros ahí nos damos, dice Pablo, muero todos los días. Porque aquí, como le decía la vez pasada, aquí el viejo hombre, hermano, no crea que lo bautizaron y todos los malos hábitos, las costumbres se quedaron allá. No, simplemente que nosotros tenemos que estar todos los días batallando con esta vieja naturaleza, que si nosotros nos descuidamos, si nosotros, hermanos, no hacemos que se muera, se levanta el viejo hombre otra vez o la vieja mujer nuevamente. Por eso él dice, aunque ustedes, amén, aunque dice, reciba gloria, amén, de vosotros tengo, dice, en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Nuestra mentalidad, hermano, tiene que ser así. Todos los días, hermano, preguntarle al Señor, Señor, ¿en qué área tengo que cambiar? ¿En qué área estoy mal? ¿Por qué? Porque se aproxima, hermano. Nosotros vemos los acontecimientos que están pasando. Dice el 32, amén. Tengo aquí, por aquí, vayamos en Efesios a ver qué dice. Efesios 4:22. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira cómo aquí el mismo Pablo, aquí hermano, especifica, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo creo que ustedes y yo, amén, ya sabemos que donde el enemigo ataca primero es en nuestra mente. Ahí es donde tira primero. A nuestra mente, pero allá de nosotros puede ser renovaos. Renovaos, primero hay que nos despojemos de los viejos hábitos que teníamos, de las costumbres, de cuánta cosa, hermano, nosotros tenemos que despojarnos todos los días. Todos los días. Y de ahí dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pensando en esta palabra, renovaos. Porque mire, hermano, la palabra, con que usted ande escuchando la palabra de Dios, tiene un poder tan grande que usted hasta su mente, usted siente como esa libertad en su mente. Pero uno a veces estar tanto uno en el trabajo, estar haciendo y cuántas cosas, como que uno se viene a tupir la mente y viene como usted siente esa opresión en su mente. Entonces por eso renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no pensar carnalmente, sino pensando en lo espiritual, en lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. Mire lo que dice Primera de Pedro también, ahí 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice, poderoso Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Tenemos nosotros que estar claros, hermano.
estar claros en lo que nosotros, amén, hemos creído, porque hay un enemigo. Dice que anda rondeando, viendo, a ver que por qué lado le va a entrar, como decía la hermana. Si nosotros estamos firmes, pero él busca manera por dónde entrar. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nosotros nos desanimemos, que nosotros nos venga el desánimo, venga, amén, la falta de fe y nosotros menguemos. Eso es lo que él quiere. Ya cuando ya está moribundo, entonces ahí es donde le cae y lo mata, lo destruye. Entonces el diablo es así. Entonces vemos aquí, amén, ahora en el 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Hace una pregunta. Si los muertos no resucitan, ¿qué dice? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Vamos a dejar al pastor para que él sea, amén, aquí exponiendo también este texto. Poderoso Dios, el 32. De ahí si alguien más quiere opinar. Dios le bendiga. Podemos ver acá va, que el apóstol Pablo, poderoso Dios, está tratando entonces al Señor, hermano, para que la palabra pueda entrar a estas personas, bendito sea el Señor. Y si usted ve, hermano, en estos tiempos estamos pasando lo mismo, bendito, hay gente, bendito sea el Señor, que le da a usted por un lado y por el otro, bendito sea el Señor, y no quieren entender, bendito sea el Señor, poderoso Dios, porque hay cosas, hermano, ¿verdad? Que uno, bendito sea el Señor, con el conocimiento de la palabra, bendito, y viene a caer errado después, bendito sea el Señor, es algo que solo Dios puede cambiar la vida. Mire cómo dice acá, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue un hombre, hermano, entonces el Señor que se sacrificaba. Ya la hermana creo que habló que fue lo que le pasó en Éfeso. Entonces, ¿cuánto está este hombre, bendito, sufrió, bendito sea el Señor? Pero bendito sea el Señor, algo, hermano, nosotros con el conocimiento de la palabra sabemos que este sufrimiento, si nosotros estamos sufriendo acá, bendito sea el Señor, por el evangelio, es porque sabemos que es una verdad, bendito sea el Señor. Cristo resucitó, bendito sea el Señor. Entonces vemos acá como si contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿De qué me sirve yo estarles hablando de que Cristo resucitó? Entonces, es una pérdida de tiempo entonces. Le quiere decir así, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué es la garantía que yo tengo? Andar, como dije por ahí, gastando saliva, bendito sea el Señor. Si Cristo no resucitó, en vano estoy acá. Por eso, hermano, bendito sea el Señor, es el mismo que nosotros tenemos que predicar el evangelio siempre con ese mismo gozo que el apóstol Pablo predicaba, entonces, Señor, porque eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Y estaba haciendo entender que lo que él predicaba era un Cristo que se había levantado y que estaba vivo. Y sigue diciendo acá, dice, confiera ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Se acabó todo. Si así fuera la cosa, hermano, si la muerte fuera la última, bendito sea el Señor, que nosotros tenemos, bendito sea el Señor, yo no estuviera acá. Dígame usted, si la muerte fuera la final de nosotros, yo le digo que yo no estuviera aquí. ¿Qué estuviera haciendo aquí? Nada, porque los vamos a morir, me estuviera gozando, hermano. Dígame usted, no estuviera allá, bendito, peligrosamente estuviéramos allá borrachos allá afuera. ¿Por qué? Porque no hay, ya la muerte así se acabó. La única cosa en los animales y ahí terminó la muerte. Ahí sí. Pero en el humano no, la vida continúa después de la muerte. Después de la muerte nosotros continuamos viviendo, hermano, bendito sea el Señor. Ahí es donde empieza, dice, la nueva vida. Ahí es donde nosotros empezamos a vivir, bendito sea el Señor, en lo que es lo espiritual, bendito sea, en un nuevo cuerpo, bendito sea el Señor. Pero el problema es en qué forma vamos a resucitar. Si para condenación o para vida eterna, bendito con Cristo Jesús, bendito sea Dios. Poderoso Dios. Dice, comamos y bebamos, porque de todas formas vamos a morir. Dele lo que está haciendo. Y muchos hermanos benditos, si usted ve, habla con personas allá afuera. Yo cualquier rato me voy a morir y se acabó. No, yo siempre les hago decir, no se termina. Ahí es donde empieza la vida. Porque se va a terminar de este cuerpo bendito, porque la palabra dice bien claro, hermano, que este cuerpo cualquier día va
es polvo, de ahí fue tomado, bendito sea el Señor. Solo el 32 me dieron. Gloria al Señor, poderoso Dios, así es que ahí nomás. Amén. Dios bendiga al pastor. Amén. Dice, mire, dice ahí en el 32, sí. Si como hombre, dice, batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Porque nosotros sabemos, amén, como decía la hermana, va, que nosotros vemos ahí en Hechos 19, amén, en el 20, por ahí como el 24, 23, y todo eso, lo que es todo Hechos 19 desde el 1, vemos, hermano, todos los problemas que Pablo tuvo cuando fue a Éfeso. Ahí, amén, le pegaron una buena matada cuando había, amén, esta muchacha que él, creo que fue ahí, el tercer viaje misionero. Dice que ahí estuvo él como 3 años aproximadamente, pero fue tan grande la oposición en ese lugar, amén. Ahí también fue donde Pablo, amén, dice que se levantó alguien. Usted sabe que ahí eran idólatras. Había alguien que hacía, se llamaba Demetrio, ahí lo lee usted, solo lo anota, ahí está toda la historia, donde era un artesano donde hacía esas imágenes. Y entonces, como el negocio se le estaba yendo, porque él fue y dice a los principales que no solamente predicaba ahí en Éfeso, sino que también por toda Asia se la llevaba y que estaba echándoles a perder el negocio porque pues eran idólatras. Entonces, ahí ¿qué fue lo que pasó? A Pablo por poco y que lo arrastran. ¿Por qué? Por la razón de que él predicaba de ese Dios que les decía él mismo, ese Dios invisible. Entonces, cuando ellos eran idólatras, amén, y adoraban a esa demonia diosa Diana, ajá, y entonces vemos cómo Pablo dice aquí, recuerda, amén, y dice, así dice, si como hombre, dice, batallé en Éfeso contra fieras. Mire cómo le llaman. ¿Por qué, hermano? Porque es terrible cuando una persona está endemoniada, porque ¿qué es lo que hace? Son demonios los que engañan a la gente, haciéndoles pensar que de verdad es un Dios, a qué imagen, como dice la misma palabra del Señor, que tiene manos, mas no hablan, que tienen boca, tienen nariz, oídos, pies tienen, mas no caminan, sino que los cargan. Entonces, da a entender Pablo que atrás de cada imagen de estas son demonios los que hay. Por eso Pablo dice fiera, porque se levantaron contra él, pues, y le hicieron oposición. Dice, pues, hace una pregunta, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué sirve si yo estoy sufriendo tanto por este evangelio? Si Cristo no resucitó, y entonces, ¿para qué sufro? Dice, si los muertos no resucitan, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, Pablo dándole a entender a este pueblo, ¿de qué me sirve tanto sufrimiento que yo he tenido, que me he despojado de todo, si a la final los muertos no resucitan? ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros sabemos que con esta carne no vamos a poder subir al cielo. Nuestra garantía es que como el Señor Jesucristo murió y resucitó, nosotros seremos también levantados, porque el que muere en Cristo dice que está descansando. Está durmiendo, todavía no se ha terminado el proceso en esta persona. Entonces mire cómo dice más allá abajo, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando él habla esto y dice que que las malas, mire, dice no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es como nosotros vemos, vea, y nosotros, vaya, le aconsejamos a nuestros hijos, o nuestros padres nos aconsejaban. No se junte con fulano, mire que no tiene fama buena. Mire, y siempre nos decían nuestros padres, amén, porque ellos sabían, hermano, que si nosotros andábamos juntándonos con personas que no tienen, amén, que no están llevando una vida ordenada o tienen malos costumbres, se nos van a pegar, porque eso se pega fácilmente. Entonces, vamos a ver, mire lo que dice ahí Proverbios, amén. A ver, había anotado. Sí, Proverbios 13:20. Mire cómo dice ahí. Proverbios 13:20.
Dice, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Por qué va a ser quebrantado? Porque, como le explicaba yo a mis hijos una noche de estas, le digo yo a ellos respecto a este tema, y le digo a ellos, si usted sabe que un niño anda conduciéndose mal y haciendo cosas que violan las leyes de la tierra, cuanto más la ley de Dios, ¿usted por qué se junta con ellos? Si a esta persona le gusta agarrar lo ajeno, va a haber un momento que lo va a incitar y va a agarrar usted también y le va a decir hágalo, porque como por ser su amigo, entonces usted va a participar. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que aquel hizo lo que no debía de hacer, pero el hecho de que andaba con usted, entonces los dos los va a llevar la policía. Entonces, poniéndoselo a ellos hay que ponérselo así para que ellos puedan entender. Pero nosotros que somos adultos, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y lo mismo, amén, está aquí explicándonos, nos dice Pablo. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque en este pueblo nosotros sabemos que habían costumbres. Como decía el hermano, eso viene de mucho antes. Practicar cosas que no debían de practicar. Entonces, para este pueblo, si nosotros vemos desde Moisés, ¿qué es lo que ellos hacían? Dios les decía, no hagan eso, y ellos rápido caían otra vez en el mismo pecado. Entonces por eso le dice las malas costumbres, dice las conversaciones, porque nosotros, hermanos, no es que vamos a alejarnos de todo, porque entonces dijo Pablo, sería necesario que nos sacaran de la tierra, pero nosotros tenemos que tener cuidado con quién caminamos, con quién hablamos, cómo hablamos y de quién escuchamos también, por la misma razón, porque mire, hermano, es tan fácil uno contaminarse con una mala conversación. O también otra cosa, pero usted júntese con personas que son sabias para hablar, fíjate que muchas veces incomoda. Le incomoda muchas veces a las personas cuando a veces alguien quiere decirle algo y usted le contradice. Y le dice, no, mire que esto no es así, o si usted me viene con diciéndome esto, pues a mí va a tener que darme pruebas o algo así. Entonces lo que pasa es, entonces viene esta persona y se incomoda. ¿Por qué? Porque como no le siguió la corriente, el problema es que nosotros estamos poniendo una barrera para no caer en lo mismo que aquella persona está cayendo. O decirle, no vaya por ahí porque usted está mal en esta área. O no haga eso porque la Biblia a nosotros nos dice que no lo hagamos. Entonces son cosas, hermanos, que nosotros vemos. Yo meditaba en esto que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que nosotros, el Señor nos ha enseñado, ahí el hermano quiere, ¿quién tiene? Hoy lo tiene. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más. Amén. Gloria, esta es la noche que uno se da gusto, hermano, aprendiendo y también, ¿verdad? Aportando un poquito. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí en el 33, no erréis, ¿verdad? No se confundan, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, hermanos. Hoy en día vemos que Pablo les aconseja esto, y si regresamos a Corintios del 6, gloria a Jesús, aleluya, donde dice, no se junten con fornicarios, no se junten con hermanos. Y dice, y si hay algún y fornicario, dice, o alguna gente, ni aún esté, dijo, ¿verdad? Cuando, ¿se recuerdan cuando empezamos el estudio, cuando les dijo, verdad? Sáquenlo afuera y que lo lleve el diablo, les dijo, ¿verdad? O sea, los mandó a que ni se juntaran con esa gente. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Hoy en día, claramente, ¿verdad? Nosotros sabemos que dice, todos somos, voy a poner este ejemplo que decimos, muchas veces usamos. Todos somos un cuerpo en Cristo. Amén, así es, yo lo creo. Todos somos una iglesia, amén. El Señor no viene por nombre de iglesia, no viene por denominación, viene por un pueblo que se guarda, amén, eso es así. Pero esto no quiere decir que porque todos somos iguales, que como dice, todos juntos, pero no revueltos.
Esto no quiere decir que yo comparto la opinión del otro que hoy en día, hoy en pleno siglo XXI, amén, estamos viendo que hay gente que se llama pentecostales, queriendo ser pentecostal. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Tienen otras costumbres. Entonces, si nosotros a puras penas andamos queriendo, como decía anteriormente, queriendo hacer la voluntad de Dios, y vienen gente de otras denominaciones que practican cosas diferentes a lo que nosotros estamos creyendo, entonces ahí vienen nosotros esas conversaciones, porque nosotros frecuentamos a estas personas claramente, ¿verdad? Como la hermana predicaba ayer, ¿verdad? Dios nos mandó a amar, porque dice, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él fue el primero, ¿verdad? Él no tiene amor, Él es amor. Entonces, Dios no nos manda claramente que no a pelear con ningún hermano, ni a aborrecer a nadie. Pero yo no voy a compartir lo que ellos creen, porque hermanos, hay muchos hoy en día que dicen que son pentecostales, creyendo en cosas que son contrarias al Espíritu, haciendo cosas que son contrarias al Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros podemos compartir con estas personas sin que no se le pegue algo a uno, hermano? Si aquí lo negativo es más fácil que lo aprenda el ser humano. Eso estamos más fáciles de aprender, porque ve que todo lo malo se aprende. ¿Qué aprende un niño primero a hacer cuando está pequeñito? Y no aprende que uno le dice algo y se enojan y tiran la pacha. Y aprenden ellos a gritar, a manipular. O sea que lo malo por naturaleza es lo que estamos más supuestos a aprender que lo bueno. Porque si fuera que lo bueno, entonces seríamos unos grandes espirituales y caminaríamos rectamente delante de Dios, pero es lo malo lo que se aprende. Si yo frecuento a aquel hermano que él, por ejemplo, yo me he dado cuenta mucha gente, hermano, que se ha convertido y que creen como nosotros estamos creyendo. Nosotros tuvimos por amistad mucho tiempo a muchos hermanos y testigos somos de lo que dice Pablo aquí claramente en pleno hoy. Teníamos de amigos a una pareja de Guatemala, hermanos en Cristo y verdad, amigos y hermanos en fe también. Entonces éramos muy íntimos amigos. Entonces, hermanos, él con todo el deseo de aprender a tocar el teclado, con una manera que usted no tiene, él con ese deseo y ella con aquel anhelo de cantarle al Señor. Y era aquello que adorar a Dios, pues. Entonces estábamos creyendo, hermanos, y entonces a la iglesia llegó cierta persona, yo nunca la conocí, pero llegó cierta persona que ella viajaba de Bridgeport a Stanford. Y lo primero fue hacerse amiga de esta muchacha y empezar a hablar y a platicar y intercambiaron números de teléfono y empezaron a hablar y a platicar que cuando nosotros venimos a sentir, la hermana ya no llegaba a los cultos porque andaba aquí visitando a la otra hermana en Bridgeport, que la hermana de Bridgeport le quedaba muy lejos ir a Stanford, entonces la hermana de Stanford se venía a Bridgeport y la acompañaba a una iglesia que estaba cerca de Bridgeport. Entonces, para que se dé cuenta, ¿verdad? Lo que dice Pablo, las malas conversaciones, hermano. Entonces, ¿qué hizo la hermana? Se terminó, hermano, mudando la hermana de Stanford para Bridgeport y empezar a congregarse en la iglesia donde iba la hermana, el cual hasta ahí usted podrá decir, ¿y qué tiene de malo, verdad? Porque es un mismo Dios, como le estaba poniendo ejemplo, es un mismo Dios, es una misma fe, sí, pero ¿qué pasó en esa iglesia, amados hermanos? Que ahí no creían en la alabanza a Dios. Ellos son de una denominación que no creen que se tenga que cantar a Dios con instrumentos, con un micrófono y aplaudir, porque dicen que Dios no es sordo. ¿Qué se piensa la gente que Dios es sordo? Si Dios se escucha, entonces ¿por qué van a tener que prender un instrumento para alabar a Dios? Cuando esa mujer, yo le estoy diciendo que esa mujer se paraba y cuando ella activaba la fe, era cosa seria, amados hermanos. Cuando ella activaba la fe y ella decía, mire, es que por fe esto y esto, y uno ponía a clavar, era fe, amados hermanos, porque yo fui testiga visual. Entonces, cuando esa mujer se activaba su fe, era una cosa tremenda, que era de que uno decía, wow, qué fe, y yo también, ¿verdad? Y a luchar en la misma fe. Cuando ella me dice que no hay necesidad de usar instrumentos, y que por qué uno le va a cantar a Dios si Dios no es sordo, y yo, y hermana, pero usted está bien. Pero ¿dónde está la hermana que ella?
usted le decía una palabra y mire, hermana, esa hermana que usted le iba a decir a ella algo, no, ella Biblia. Usted le decía algo a ella, no, mire lo que dice aquí, la Biblia dice esto, esto y esto. Y usted le decía, no, aquí mire la Biblia. Y esa hermana comía Biblia. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Si ella estaba centrada y ella leía Biblia, ella comía Biblia. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué la hermana se fue para allá? ¿Y por qué entonces ella ahora me dice que Dios no es sordo? Y cuando no, y hermano, pero y el talento y el teclado, que porque el hermano anhelaba y ya empezaba a tocar teclado. Entonces, hermano, y el teclado. No, hermano, lo que pasa es que Dios no es sordo. Cuando esa mujer, amada hermana, ella vivía conforme la palabra, era una persona que buscaba de Dios, que leía Biblia, que se sometía, que vestía también, ¿verdad? Que la hermana reflejaba los frutos, como dicen. Entonces, hermana, cuando ya usted viene a ver a la hermana con el cabello ya diferente pintado, cuando usted la viene a ver empantalonada y usted la viene a ver a ella ya buscando lo que era la mejor vida, la abundancia, que esa hermana que lo mejor había que ser y la iglesia se fue quedando, Dios lo fue dejando en segundo plano. Entonces, amados hermanos, las malas conversaciones. O sea, no estamos en el desacuerdo que no hay que hablarle a los hermanos de aquella denominación. No, hermanos, nosotros podemos hablar y juntarnos con la familia que no cree en Dios, porque ¿cómo van a creer si nosotros no les predicamos? Pero, hermano, con cuidado de que no esas conversaciones nos terminen alejando a nosotros del camino que nosotros estamos. Porque por eso Pablo les dijo, ni se junten con ellos. ¿Por qué les dijo? Porque peligroso van a aprender a ser mentirosos, a engañar a las mujeres, ¿verdad? Usted júntese con uno que está desanimado, que no hay ninguna palabra, hermano, ¿y cómo se le entra? Termina desanimado también. O un hermano que anda en pecado, hermano, ¿qué le va a aprender uno a una persona que engaña a su marido? A una persona que miente todos los días. No aprende uno nada más, hermano. Entonces, más fácil que uno termine allá, como dijo un bolito, es que yo tengo un ministerio que Dios me dio, que los de aquí es que yo tengo que sacar. No se equivoque, porque usted cada vez que viene aquí, usted se queda aquí. Entonces ya le dije yo un día, hermano, porque ya tanto predicarle ya como, y entonces le dije yo, ¿sabe qué? Aléjese de aquí, porque aquí está su perdición. Usted en este hoyo cae una, otra y otra y otra, y cuando usted está buscando de Dios viene y se vuelve a caer en este hoyo. ¿Sabe qué? Ya rellene este hoyo y vaya, busque otro camino, ya no venga por acá, porque esto lo va a perder, porque él piensa que a él estar sobrio y a él estar buscando de Cristo, Dios le va a dar el respaldo para ir a evangelizar ahí a la misma esquina de los bolitos. Entonces, no está preparado y es más fácil que él va solo y entonces se ponen a conversar. Imagínese usted que una persona saliendo del vicio vaya a predicar y con ese olor a licor ahí, yo me imagino que no sé qué sentirán como la persona que fuma, ¿verdad? Y recién salida y vaya a quererle predicar a un fumador, hermano, y por más que hable va a llegar un momento que el humo del cigarrillo le va a llegar al cerebro y va a terminar fumando también. Entonces, por eso Pablo les dice aquí, no se equivoquen porque las malas conversaciones, las malas amistades, las malas conductas, ¿verdad? Corrompen, dañan las buenas costumbres, lo que hemos aprendido, porque hoy en día nos congregamos 4 días a la semana. A veces venimos 2, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que aprendimos aquí, ¿verdad? Con aquel, y a veces que ataca el sueño, a veces que ataca el hambre, la desesperación, y hermano, llega un momento que el cerebro ya no percibe, el ser humano es así, llega un momento que tiene una capacidad de aprendizaje, pero cuando el cansancio, el calor o cualquier cosa que venga a interrumpir, el ser humano ya no recibe nada, ya bloqueó la mente y ya no recibió nada. Yo le decía a mi esposo en cierta ocasión, trabaje, mire, 8 horas y véngase para la casa, porque entre veces él me decía, tengo que terminar este trabajo y estaba a 10, 11, 12 de la noche. Usted ya no está haciendo nada ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene cansancio y ahorita por más que usted quiera ya no avanza porque el ser humano es así. Tiene cierto tiempo para aprender también, amados. Entonces, si nosotros venimos a aprender un poquito los 2 días que venimos y si no aprendimos los 2 días, sino que solo uno, y los otros días nos dedicamos a andar con personas
que no nos edifican, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a terminar desviando nosotros. Entonces, por eso yo digo, había un hermano que hasta se dejó con la esposa 5 años. Oiga bien, casados se dejaron 5 años. ¿Por qué? Porque él creía en los pentecostales. Él era un hombre que tenía un régimen en el evangelio que quién lo movía de ahí. Y la esposa no. La esposa se quitó los aretes, el pantalón y todo. ¿Por qué? Para que el esposo la viera y pudieran sobrellevar el matrimonio, pero nunca lo sintió en su corazón. Entonces hubo un momento que ella decidió irse para una iglesia liberal y él quedarse en la pentecostal. Y así vivieron. Entonces, ¿qué pasó? Ya no pudieron vivir porque ella tenía otras costumbres y él quería tener otras. Se separaron. Entonces, allá después de la separación, gloria a Dios, se reconciliaron, pero ¿qué pasó? Ella ya le dijo a aquella iglesia no. Entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora usted ve al hermano con todas las costumbres de la esposa y dejó a un lado lo que él había creído. Entonces, hermano, son testimonios tan reales lo que está pasando en la iglesia de hoy en día, no solo la iglesia de verdad, estamos hablando de 2024 años atrás, la iglesia de hoy en día es tan real, hermano, que si usted se junta, como dicen por ahí, con un músico, aunque sea a limpiar los instrumentos, aprende, ¿verdad? Entonces, hermanos, si Pablo aconsejó bien a la gente de Corinto cuando empezó esta carta, apártense, no se junten con los idólatras, el anatema ni siquiera se mencione, váyanse de ahí, sáquenlos. ¿Por qué les dijo? Porque somos más dados propensos a pecar que a ser fieles a Dios. Amén, que el Señor les bendiga. Amén, aleluya. Mire, dice aquí ahora, dice en el, ya para terminar, vamos, dice, no erréis, amén. El 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Estaba hablándole a los cristianos, velad debidamente. O sea que, ¿usted se acuerda de las vírgenes? Las vírgenes estaban todas las 10 velando, pero 5 estaban velando debidamente y las otras 5 no. ¿Por qué? Porque les faltó aceite. Entonces dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Amén. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a después a desglosar el próximo. Amén, el tiempo avanzó y no quiero que se duerma. Amén, bendito Dios. Vamos a orar, amén, póngase de pie por la palabra del Señor. Así que medite ahí, estudie, porque usted sabe que aunque no avancemos, pero estamos aprendiendo bastante. Amén. Poderoso Dios, gracias Señor te doy, Padre amado. Bendigo su nombre, Rey de gloria, Príncipe de paz. Usted nos ha prestado la vida.